Muchas gracias, hermano Emanuel. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le invitamos a que busque en la palabra del eterno Dios el libro de Génesis, capítulo 28, y nos acompañe a darle lectura de forma alternada, del verso 1 al verso 22. Aprovechando que estamos aquí en familia, yo voy a leer el verso 1. Vamos a leer, mi familia leerá el verso 22. Aquí en casa usted váyalo leyendo allá en su hogar y vamos alternando hasta unirnos en la lectura del verso 22. Génesis capítulo 28, del verso 1 al verso 22. Dice así la palabra de Dios. Entonces Isaac llamó a Jacob y bendíjolo y mandóle diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y fuese Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalet, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Y salió Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y encontró con un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo soy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres. Te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.
juntos. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Amén. Ocupe su lugar allá en casa, póngase cómodo, hermano. El título de la meditación de esta tarde, la fe de Jacob. Dado que hemos iniciado ya un ciclo de estudio bíblico que lleva por nombre Los héroes de la fe, ya hemos estudiado acerca de lo que significa la palabra fe. Hemos abundado en el estudio y hemos estudiado o hemos analizado a la luz de esta descripción la fe de Noé, la fe de Abraham la semana pasada y en esta ocasión la fe de Jacob. No vamos a tomar a todos, ¿verdad? Porque no nos daría tiempo, no acabaríamos de estudiar a todos los héroes de la fe. Vamos a estudiar en los cuales la palabra de Dios nos da más información, en donde más abunda. Y al analizar la fe de estos varones, lo hemos hecho de acuerdo a la definición que hemos venido estudiando y que sábado a sábado lo estaremos reiterando hasta que podamos asimilar plenamente lo que para el Hijo de Dios debe significar la palabra fe. La definición, Hebreos capítulo 11, verso 1, la definición por excelencia es la que nos da la pluma inspirada de quien creemos que escribió la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo. Hebreos capítulo 11, verso 1, que a la letra dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y hemos insistido que cuando la palabra de Dios nos dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, es decir, algo que no ha llegado, algo que no hemos visto, pero que pareciera que nuestros sentidos, los 5 sentidos que pues ya nos han dicho nuestros maestros en las escuelas, tiene el cuerpo humano. Los sentidos son la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Y con eso nuestro cuerpo es capaz de entender el exterior por lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Y de esta manera podemos entender a qué huele, a qué sabe, o a cómo se escucha, o cómo se ve lo que está a nuestro alrededor. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. La fe nos habilita, pudiéramos decir, nuestros sentidos para poder entender las cosas que aún no suceden. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, de lo porvenir, y dice todavía la demostración de las cosas que no se ven. No las vemos con estos ojos materiales, pero sí se ven con los ojos de la fe, porque la fe nos da ese sentido para poder percibir las cosas que estamos esperando. Es por la fe que nosotros estamos esperando que las promesas que están en la palabra de Dios las podamos ver hechas realidad. Creemos en ellas, no dudamos. Creemos también que en el ámbito espiritual, en torno a nosotros hay ángeles, seres espirituales, conforme a la promesa de Dios. Y aunque nuestro cuerpo material no lo ve, nuestro ser espiritual, la fe que habita en nosotros nos hace sentir que incluso, como lo dice la palabra de Dios, con sus alas, cantábamos hace un momento, con sus alas nos protegen, nos guardan. Y por eso decimos la definición de la fe:
Es pues la fe, la sustancia, como si se materializara para que nuestros sentidos lo pudieran entender, la sustancia de las cosas que se esperan, de lo que aún no sucede, y la demostración de las cosas que no se ven. Como si pudiéramos nosotros, a través de la fe, adentrarnos en el ámbito, en la dimensión espiritual, para poder ver las cosas que el mundo no puede ver, pero que nuestro Dios nos permite ver a través de la fe. Por eso, hermanos, la fe tiene una definición tan puntual y tan exacta, porque vamos a través de la fe a poder observar las cosas que aún no suceden, pero con toda certeza creemos que ya están preparadas para que acontezcan. Y las cosas que no se ven, aunque nuestros ojos carnales no las ven, estamos ciertos que están sucediendo en torno a nosotros. Por eso, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del verso 13 al verso 18, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de este tema tan importante de la fe, dice segunda a los Corintios capítulo 4, verso 13 al verso 18. Y es que el Espíritu de Dios alimenta a través de la palabra de Dios nuestra fe. Empero, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, en el hacimiento de gracias sobreabunde a gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Y ponga mucha atención, porque en el camino de la fe tenemos esta hermosa experiencia, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Entonces, no importa si nuestro cuerpo se deshace, si envejecemos, no importa si morimos, nuestra mirada está puesta más allá incluso de la misma muerte, nuestra esperanza, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, es que aquel que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, es fiel para cumplir su promesa. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, aquí mismo, del verso 6 al verso 9. Insistimos en esta definición para poder estudiar a la luz de la palabra de Dios la fe de estos héroes de la fe, estos hombres que vivieron una vida destacada de acuerdo a la fe en Dios. Segunda a los Corintios capítulo 5, del verso 6 al verso 9. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables.
Y aunque nuestros ojos nunca han visto a nuestro Señor Jesucristo, nunca lo vimos nacer, predicar, morir en la cruz, tampoco resucitar, creemos fielmente que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para el perdón de los pecados de la humanidad y creemos que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que está a la diestra del Padre Celestial y que está ejecutando su papel de sumo pontífice mediador entre Dios y los hombres. De esta manera es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Pero la fe no llega de golpe y llega a la vida del creyente a una fe perfecta para que el hombre pueda decir, ayer no la tenía y hoy la tengo, sino pareciera que el hombre va recorriendo un camino que lo va llevando a que la fe vaya creciendo y acomodando la vida del creyente hasta llegar a la fe perfecta que Dios espera de su pueblo. Por eso Romanos capítulo 1, verso 15 al verso 17, nos dice, carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, del verso 15 al verso 17. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces, en el evangelio, en la palabra de Dios, vamos avanzando de fe en fe, porque cada que más abundamos en el estudio de la palabra de Dios, más descubrimos el amor, la misericordia y la justicia de Dios. Por lo tanto, hemos descrito o hemos definido 4 niveles de fe en los cuales hemos puesto como medida para evaluar la fe de los héroes que hemos venido estudiando. Y hemos dicho que el nivel número 1 de fe que hemos observado en el mundo y también en la iglesia es aquella fe que se describe como creer en un Dios. Sabemos que Dios existe, pero que ni me alcanza, ni me cambia, y que pareciera que simplemente hay una coexistencia de Dios y del hombre sin que uno intervenga en la vida del otro, aunque el hombre sabe de la existencia de un Dios. Ese nivel de fe no es para nada el nivel de fe que Dios espera ni del hombre, mucho menos de su pueblo. Por lo tanto, definimos un segundo nivel de fe. El nivel de fe que habla acerca de creer en un Dios poderoso y que cuando tengo la necesidad, cuando lo necesito, lo busco, porque sé que hay un Dios y que es poderoso, solamente lo busco cuando tengo la necesidad, pero ese nivel de fe no me compromete en absoluto con este Dios ni a conocerle más, pero ya me lleva a moverme, a buscarle. Sin embargo, este nivel de fe todavía no es para nada el nivel de fe que Dios espera ni del hombre ni de su pueblo. Y hablamos abiertamente, creemos que estas características las hemos observado en hermanos de la misma iglesia de Dios. Por lo tanto, nos lleva al nivel de fe número 3. El nivel de fe número 3 lo hemos definido como ese nivel de fe que nos lleva a creer en el Dios de bendición,
Un Dios que derrama bendición ante la obediencia del hombre. Cuando el hombre cambia su vida, se preocupa por conocer qué es lo que Dios espera de él. El hombre cambia y a cambio, el hombre espera también la bendición, la protección de Dios. Y creo que este es el camino correcto. Y sin embargo, todavía no es el nivel de fe que observamos en los héroes de la fe y creemos que todavía no es el nivel de fe que Dios espera de su pueblo, de su iglesia. Lo cual nos lleva al nivel de fe número 4. El nivel de fe número 4 que nos lleva a definirlo como creerle a Dios, creerle en sus promesas, creerle aún en la adversidad. Decíamos en semanas pasadas, tener fe cuando todo es bendición, hermano, es fácil. Tener fe cuando todo es bonanza, cuando todo es prosperidad, cuando todo es fortaleza, eso es fácil. Pero tener fe en la enfermedad, tener fe en la tribulación, en la necesidad, tener fe en las angustias, hermano, ahí es donde verdaderamente demostramos nuestra fe. En la mañana nuestro hermano Gabriel tocaba el tema, ¿verdad? Decía, cada quien tiene su propia cueva. Cuando estudiábamos el tema, invócame en el día de la angustia, te responderé y tú me honrarás, dice el Señor. Yo recuerdo que aquí en la casa de mis papás, creo que ahí está el cuadro todavía. En ese cuadro hay una lectura que dice, tener fe no es saber que Dios puede, es saber que Dios hará. Y es que cambia mucho la definición creer en Dios a creerle a Dios. El cuarto nivel de fe, creerle a Dios, sin importar lo que esté en torno de la vida del hombre, es el nivel de fe que observamos en los héroes de la fe. Ya no importa el entorno, lo que importa es la relación con Dios. Y creemos que es el nivel de fe que Dios espera de su pueblo. Recuérdelo. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Hay que creerle a Dios. La demostración de las cosas que no se ven. ¿Por qué es tan importante la fe? Hebreos capítulo 11, verso 6, un texto que recordamos constantemente. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que cumple sus promesas, que está al pendiente de su pueblo y que teniendo esa relación de fe con el Creador, el Señor es el que gobierna y el que dirige la vida del creyente. Por eso, ¿para qué nos preocupamos, verdad? A veces nos angustiamos, nos preocupamos, nos estresamos, pero si nada se va a mover si no es la voluntad de Dios, y Dios es el que dirige nuestras vidas, ¿de qué nos preocupamos? ¿Lo puede ver? En esta ocasión nos toca estudiar el día de hoy la fe de Jacob. ¿Le gustaría estudiarla conmigo bajo esta definición, bajo este concepto, bajo esta descripción de lo que es la palabra fe, hermano? Vámonos al contexto de la vida de Jacob. Dice la palabra de Dios allá en Génesis capítulo 25. Van a ser lecturas un poquito más amplias, más largas, porque es pura historia la que vamos a estudiar. La semana pasada estudiamos la fe de Abraham. Abraham tuvo un hijo prometido, cuyo nombre fue Isaac. Lo estudiamos la semana pasada. Isaac tuvo
dos hijos. ¿Se acuerda cómo se llamaron los dos hijos de Isaac? Esaú y Jacob. Génesis capítulo 25, del verso 19 al verso 34. La historia de Jacob inicia. Verso 19. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptólo Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos se combatían dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondióle Jehová, dos gentes hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y como se cumplieron sus días para parir, he aquí mellizos en su vientre. Salió el primero, rubio, todo él velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Era Isaac de edad de 60 años cuando ella los parió. Crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Jacob, empero, era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, ruégote me des a comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió y levantóse y fuese. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así empieza la historia de Esaú y de Jacob. El mayor fue Esaú, hombre velludo, muy velludo, rubio, cazador, llevaba alimento a su casa, fue el consentido de su padre, quizá porque a los hombres nos gustan más las cosas de acción. Jacob, en cambio, fue hombre más tranquilo, más allá en la casa. Esaú fue el consentido de su padre. Jacob fue el consentido de su madre. Un día regresando de cazar, vende su primogenitura por un plato de lentejas a su hermano Jacob. Pues bien, ahí empieza la historia y el contexto con el cual queremos plantear el estudio de esta tarde. Dice Génesis capítulo 27, del verso 1 al verso 30. ¿Qué pasó al cabo de los años? Recuerde que el Señor le había dicho a Abraham, le había prometido a Abraham, por eso estudiamos la semana pasada a Abraham, que de él saldrían multitudes de gentes. Si alguien puede contar las estrellas que están en el cielo, o alguien puede contar la arena que está a la orilla del mar, el Señor le había dicho a Abraham, así será la cantidad, la multitud de tu simiente. Génesis capítulo
27, del verso 1 al verso 30. Y aconteció que cuando hubo Isaac envejecido, y sus ojos se ofuscaron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo el mayor, y díjole: mi hijo. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, sal al campo y cógeme caza. Hazme un guisado como yo gusto, y tráemelo y comeré, para que te bendiga mi alma antes que muera. La misma bendición que Abraham dio a Isaac. Ahora Isaac está buscando a su hijo primogénito para darle la bendición y que la promesa de Dios pueda cumplirse en su hijo. Verso 5. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y fuese Esaú al campo para coger la caza que había de traer. Recuerde, ¿quién era el consentido de Isaac? Esaú. ¿Quién era el consentido de Rebeca? Jacob. E inmediatamente las cosas se empiezan a acomodar. Verso 6. Entonces Rebeca, que había escuchado aquella plática, habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga delante de Jehová, antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras. Haré de ellos viandas para tu padre como él gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me tentará mi padre, y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición, y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue y tomó y trájolos a su madre. Su madre hizo guisados como su padre gustaba. Fíjese cómo la mamá Rebeca interviene, pero recuerde que también Rebeca, cuando estaba embarazada, había consultado al Señor, y la información que se le había dado es que el mayor serviría al menor. Eso lo traía su madre ya en sus pensamientos. Y quizá en este momento su madre está recordando aquellas palabras y está tomando esta postura a favor de Jacob. Verso 15. Tomó Rebeca de los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. E hízole vestir sobre sus manos y sobre la cerviz donde no tenía vello, las pieles de los cabritos de las cabras. Y entregó los guisados y el pan que había aderezado en mano de Jacob, su hijo. Él fue a su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan presto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová, tu Dios, hizo que se encontrase delante de mí. Aquí ponemos el primer punto importante. Ante la pregunta inquisitoria de su padre Isaac, porque él sospechaba que se lo preguntaría a su papá,
viene la respuesta que sale natural de Jacob, porque Jehová, y hace una precisión muy importante, tu Dios, con lo cual Jacob, dando esta expresión, está dejando en claro, Jehová es tu Dios, no es el mío, no es mi Dios. Jehová tu Dios hizo que se encontrase delante de mí. Verso 21, continuando con la lectura. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Llegóse Jacob a su padre Isaac, y él le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, mas las manos de Esaú. No le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Y dijo, acércamela, comeré de la casa de mi hijo para que te bendiga mi alma. Él se la acercó y comió, trájole también vino y bebió. Díjole Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Él se llegó y le besó. Olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo y dijo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinan a ti. Sé Señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que hubo Isaac acabado de bendecir a Jacob. Apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, vino de su casa. Una situación tremenda, dado que Jacob, animado por su madre, engaña a Isaac para recibir la bendición. Cuando él sale y llega Jacob a preparar lo que su padre le había pedido, dice del verso 35 al verso 36 lo siguiente. Génesis 27 del verso 35 al verso 36. Y cuando llega Isaac y le dice a Jacob, aquí estoy, padre, ¿quién eres tú? Y le contesta Isaac a Esaú, él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y él respondió, fíjese bien el significado de la palabra Jacob. Bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha engañado 2 veces. Alzóse con mi primogenitura. He aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Verso 41 al verso 44. La bendición que Jacob le da a Esaú no es la bendición que Esaú esperaba. Verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a Jacob, mi hermano. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y díjole, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz y levántate, húyete a Labán, mi hermano, a Harán. Mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue.
Y hasta aquí vamos dejando el contexto de la historia. Esaú y Jacob. Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas. Y después Jacob, motivado por su madre, dado que era consentido de su madre, le roba la bendición con engaños a Isaac y a su hermano Esaú. En ese momento la familia queda dividida completamente, porque llega al grado el enojo de Esaú contra su hermano, que le roba de una manera deliberada la bendición que le correspondía a él, y se empieza a consolar con la idea de matar a su hermano Jacob. Punto importante en este momento cuando Isaac cuestiona a Jacob y le dice, ¿cómo fue que fuiste a cazar tan rápido? La respuesta de Jacob nos deja ver o denuncia la fe que Jacob tenía. Jehová, tu Dios, puso presa delante de mí. Y en ese momento podemos ver que la fe de Jacob, cuando la analizamos en este momento, pues la fe de Jacob es esa fe en donde sabe que ahí está un Dios todopoderoso, que es el Dios de su padre, pero que es el Dios de él, no es el Dios de Jacob. Él está tratando de buscar también bendición, que el Señor lo bendiga, pero lo está haciendo con engaños, lo está haciendo con mentiras. Si nosotros en el nivel de fe en este momento nos preguntáramos en qué nivel de fe se encuentra Jacob, ¿en qué lugar lo ubicaría usted? Quizá estamos hablando de que estaría en el nivel número 2, en donde piensa, quiere la bendición, quiere el favor de Dios, pero su conducta no es apropiada ni delante de su familia ni delante de su Dios. Dejamos aquí esta primera postura. Y Jacob tiene que salir de la casa de sus padres e irse a la casa del hermano de su madre allá en Harán por algunos días. Ahora vamos a ver cuánto fue el tiempo que se fue Jacob. Y llegamos a nuestra lectura inicial en Génesis capítulo 28. Vemos que allá en Génesis capítulo 28, en su camino, Jacob duerme en un lugar que se conocía como, ese lugar se llamaba Luz. Pone unas piedras, pone su cabeza y cuando está dormido sueña una escalera cuya base está en el suelo, pero la parte alta descansa en el cielo. Y los ángeles de Dios suben y bajan por aquella escalera. En la parte alta está Jehová Dios, y Jehová Dios le habla en aquel sueño y le dijo de la siguiente manera. Génesis capítulo 28, del verso 12 al verso 21. Importante en la historia de Jacob esta narración. Soñó y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra. Su cabeza tocaba en el cielo. He aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, y fíjese lo que le dice el Señor a Jacob. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu simiente. La misma promesa que el Señor le había dicho a Abraham y la misma promesa que el Señor le había dado a Isaac, en aquel sueño ahora el Señor se la está diciendo a Jacob con todo y lo que había sucedido. Verso 14. Y será tu simiente como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al aquilón, al mediodía. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Verso 15. He aquí yo soy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres. Y te volveré a esta tierra,
porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Levantóse Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, alzóla por título y derramó aceite encima de ella. Aquel sueño lo impactó de tal manera que Jacob estaba desconcertado. Él sabía lo que había hecho. El significado de Jacob es usurpador, porque había usurpado el lugar de su hermano Esaú. Tuvo que huir por salvar su vida. Y sin embargo, el Señor se le aparece en este sueño y le dice que no tenga temor. Sigue diciendo la palabra de Dios. Verso 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, fíjese bien, y aquí está otro punto importante para analizar la fe de Jacob. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, como diciendo, solamente si esto se cumple. Solamente si esto se cumple, ¿qué cosa? Jehová será mi Dios. Porque estaba perfectamente claro. Jehová es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac. En este momento, no es el Dios de Jacob. ¿Lo puede ver? ¿Cómo está la fe de Jacob? Jacob condicionando en un voto a Dios. Si Jehová me bendice, será mi Dios. Y si no, quizá no. ¿Cuál es el nivel de fe cuando Jacob sale de la casa de sus padres? El nivel de fe de Jacob, ¿podría alguien decir que es el nivel 3? Otros podrán decir, es el nivel 2. En este momento, la fe de Jacob no es la fe que Dios esperaba de Jacob. Bien, Jacob llega a la casa de Labán. Recuerde que parte y se va hasta la casa donde también vivió su madre Rebeca. Y cuando llega y encuentra a su familia, primeramente porque encuentra a su prima Rachel, pastora de los ganados de su padre, Jacob llega a vivir con la familia y sucede lo siguiente. Génesis capítulo 29, del verso 14 al verso 30, la historia de cómo el Señor, fuera de la tierra prometida a Abraham, empieza a cumplir su promesa, porque el Señor le había dicho a Abraham y a Isaac que de su simiente vendrían a ser muchedumbre de gentes. Y Jacob empieza a procrear lo que conocemos como las tribus de la casa de Israel. Dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 29, verso 14 al verso 30. Labán es el hermano de Rebeca, su madre, su tío. Llega a vivir a la casa de su tío Labán y dice la palabra de Dios en el verso 14. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él el tiempo de un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me has de servir de balde? Declárame qué será tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, el nombre de la menor Rachel. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Rachel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Rachel y dijo,
yo te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. Labán respondió, mejor es que te la dé a ti que no que la dé a otro hombre. Estate conmigo. Así sirvió Jacob por Rachel 7 años y pareciéronle como pocos días. ¿Por qué razón? Porque la amaba. Y dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo es cumplido para que cohabite con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, se la trajo y él entró a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y él le dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Rachel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Mira, cumple la semana de esta y se te dará también la otra. Por el servicio que hicieres conmigo, otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Rachel, su hija, por mujer, y dio Labán a Rachel, su hija, por criada a su sierva Bila. Y entró también a Rachel y amóla más que a Lea, y sirvió con él aún otros 7 años. De la misma manera que Jacob había engañado a su padre y había usurpado el lugar de su hermano, su tío lo engaña y le da a la mayor antes que a la menor, ¿verdad? Y lo obliga a servirle otros 7 años. Por lo menos, Jacob queda en la casa de su tío por 14 años, 7 años a cambio de cada una de sus hijas. Jacob empieza ahora sí a sentir el rigor de lo que es el engaño, de la misma manera que él había engañado a su padre. Bien, pues esos 14 años los trabajó. En este capítulo y en el capítulo siguiente vamos a ver que viene la descendencia de los hijos de Jacob. Tuvo 13 hijos, 12 varones y una mujer. En estos capítulos se habla del nacimiento de los primeros 12, 11 varones y una mujer. 10 varones y una mujer. Posteriormente ya viene el nacimiento de José al final y poco después el nacimiento del más pequeño Benjamín. En estos 2 capítulos usted encontrará el nacimiento desde el más grande, desde el mayor conocido o llamado Rubén, hasta el más pequeño que fue el primer hijo de Rachel, que se llamó Jacob, y posteriormente Benjamín. Bien, perdón, que se llamó José y el último que se llamó Benjamín. Discúlpeme, hermano. Bien, después de haber servido 14 años por sus esposas, dice Génesis capítulo 30, del verso 25 al verso 33. Había servido, trabajado para tener a sus mujeres, pero Jacob no tenía nada. No tenía absolutamente nada. Y Jacob empieza a pedir también tener algo de su propiedad. Génesis capítulo 30, del verso 25 al verso 33. Y aconteció cuando Rachel hubo parido a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Ya me quiero regresar a la tierra de mis padres. Verso 26. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo. Déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Experimentado he que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario
que yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Jehová te ha bendecido con mi llegada. Ahora, ¿cuánto tengo de hacer yo también por mi propia casa? Y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada si hicieres esto por mí. Volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todas tus ovejas, poniendo aparte todas las reses manchadas de color vario y todas las reses de color oscuro entre las ovejas, las manchadas de color vario entre las cabras. Esto será mi salario. Así responderá por mi justicia mañana cuando me viniere mi salario delante de ti. Toda la que no fuese pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro en las ovejas, mías, se me ha de tener por hurto. Y dijo Labán, mira, ojalá fuese como tú dices. Verso 43. Hacen este acuerdo, todas las que estén manchadas y que tengan color blanco claro van a ser mías y todas las oscuras serán tuyas. Verso 43, y acreció el varón muy mucho y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos, es decir, que al paso de los años prosperó Jacob y creció y llegó a tener una riqueza, pues prácticamente una riqueza que va tomando de su suegro, de su tío Labán. Hacen esta negociación, el Señor lo bendice. Génesis capítulo 31, del verso 1 al verso 13, ponemos aquí la historia. Si nosotros nos vamos preguntando qué está pensando Jacob, porque estamos analizando su fe, recuerde que él hizo un voto. Si no me faltare pan y no me faltare vestido y me regresares con bendición a la casa de mis padres, Jehová será mi Dios. Ese es el voto que hizo Jacob. Vea usted todo lo que está sucediendo en torno a Jacob. Génesis capítulo 31, del verso 1 al verso 13. Y oía él las palabras de los hijos de Labán que decían, fue tanto lo que creció Jacob, que vea lo que sucedió. Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta grandeza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como ayer y antes de ayer. Labán estaba enojado con Jacob. También Jehová dijo a Jacob, no nos dice en este texto cómo, si en un sueño, en una visión, o si se le apareció. No nos dice con claridad como cuando se le apareció por primera vez, fue en un sueño. Aquí no se dice. Simplemente se nos da esta información. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo seré contigo. Envió Jacob y llamó a Rachel y a Lea al campo, a sus ovejas, y díjoles, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como ayer y antes de ayer. Y nuevamente se nos da información importante. Mas el Dios, ¿de quién? El Dios de mi padre ha sido conmigo. Todavía no es su Dios. Ya ha visto cómo el Dios de su padre lo ha bendecido, pero todavía no es su Dios. Verso 6. Y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Vuestro padre me ha engañado y me ha mudado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal.
Y si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y diómelo a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas se recalentaban, alcé yo mis ojos y vi en sueños, he aquí que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y díjome el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás todos los machos que cubren a las ovejas, listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste el título, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra, vuélvete a la tierra de tu naturaleza. El Señor ahora se nos dice que en un sueño le dice a Jacob, yo soy el Dios al que le hiciste aquel voto, que si no te faltare pan, que si no te faltare vestido, y que si te hiciere regresar con bendición a la casa de tus padres, Jehová sería tu Dios. Yo estoy acordándome de ese voto. Regresa, yo te voy a bendecir. Fíjese, ahora sí el Señor, después de ¿cuántos años, hermano? ¿Cuántos años habían pasado? 14 y luego otro. Bueno, ya habían pasado 14, pero en este momento que el Señor le dice, regrésate, fíjese cuántos años habían pasado. Génesis, capítulo 31, del verso 38 al verso 42. Génesis 31, del verso 38 al 42. ¿Cuántos años habían pasado? Jacob va de regreso a la casa de sus padres, Labán lo alcanza, hay una plática entre ellos y Jacob le dice a Labán, su suegro, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, de mi mano lo requerías. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño se huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, 6 años por tu ganado, y has mudado mi salario 10 veces. Y nuevamente, ya va de regreso, pero vea, si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no fuera conmigo, de cierto me enviarías ahora vacío. Vio Dios mi aflicción y el trabajo de mis manos y reprendióte anoche. Jacob, el tiempo que estuvo en la casa de Labán, sufrió lo mismo que él hizo cuando engañó a su padre. Él todavía lo trae en su mente y en su conciencia. Y ya cuando va de regreso, sigue insistiendo. El Dios de Abraham y el Dios de mi padre Isaac, pero todavía no lo dice Jacob, es mi Dios, no. Y seguimos viendo que después de 20 años de todo lo que había sucedido, la fe de Jacob no se ve todavía como una fe fortalecida. Y mire usted que es el nieto del padre de la fe. Es el nieto de 2 de los patriarcas, de Abraham y de Isaac. Nieto de Abraham e hijo de Isaac. Pero, ¿qué lucha está enfrentando Jacob? Y el momento clímax de cuando se pone a prueba la fe de Jacob se da justamente cuando va de regreso a la casa de su padre. Cuando va de regreso, dice Génesis capítulo 32, del verso 1 al verso 12. El Señor ya le había dicho a Jacob, yo soy el Dios de Betel, con quien tú hiciste ese voto.
Yo ya te prometí que te voy a bendecir y te voy a prosperar. Regresa a tu casa, porque te voy a regresar y te voy a bendecir. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando después de 20 años Jacob va de regreso a su casa? Génesis capítulo 32, del verso 1 al verso 12. Y Jacob se fue su camino, y saliéronle al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: el campo de Dios es aquel campo de Betel, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Mandóles diciendo así: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y detenídome hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor por hallar gracia en tus ojos. ¿Por qué tiene la necesidad de avisarle Jacob a su hermano que va de regreso? Porque su último pensamiento cuando se fue de la casa de su padre es que Esaú se consolaba con la idea de matarlo. Jacob lo tiene presente. Ahí está su cueva, diría nuestro hermano Gabriel. Ahí está su miedo, ahí está su temor. Él está regresando sabiendo que Esaú lo quiere matar. Y ahí está la promesa del Señor que lo va a bendecir. Ahí está la lucha del Hijo de Dios, lo que Dios dice y lo que ven nuestros ojos. Recuerde que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Jacob está viendo lo que sus sentidos le dicen. Lo lógico es que en cuanto Esaú lo vea, va a querer tomar venganza. Eso es lo que la lógica humana dice. El Señor está diciendo otra cosa. ¿Cómo está la fe de Jacob? Verso 6. Génesis 32, verso 6. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también vino a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran miedo y angustióse, y partió el pueblo que tenía consigo las ovejas y las vacas y los camellos en 2 cuadrillas. Y dijo: si viniere Esaú a la una cuadrilla y la hiriere, la otra cuadrilla escapará. Y dijo Jacob, fíjese bien, ahí está la lucha de la fe de Jacob. Él ya está pensando que Esaú lo viene a atacar. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac. Pero todavía no es su padre, todavía no lo ve, todavía la fe no le alcanza. Jehová, ¿qué me dijiste? Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, que con mi bordón pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Fíjese lo que le pide: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga quizá y me hiera la madre con los hijos. Ahí estaba el temor, la lucha. Y le está pidiendo al Dios de Abraham y al Dios de Isaac, pero no puede todavía ser su Dios. Está la lucha espiritual, no tiene el nivel de fe que Dios quisiera. Y es por ello que prácticamente durante todo este tiempo vemos que cree en Él, vemos que recibe la bendición, pero la fe no le está alcanzando para creerle que Él va a estar a su cuidado y va a cumplir su promesa. ¿Qué fue lo que pasó?
Para los ojos del hombre esto es imposible, pero para el poder de Dios, para Dios todas las cosas son sencillas. Génesis capítulo 32, verso 22 al verso 30. Génesis capítulo 32, del verso 22 al verso 30. Aquella noche, dice la palabra de nuestro Dios, levantóse aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, pasó el vado de Jacob, tomólos pues y pasólos el arroyo, e hizo pasar lo que tenía. Quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo. Descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, que raya el alba. Y él dijo, no te dejaré, si no me bendices. Ya Jacob había pedido la bendición de Dios, pero Jacob regresaba como un usurpador, como un mentiroso. Y aunque el Señor había cuidado de él, su fe ni siquiera alcanzaba a convencerlo de que el Señor cumpliría sus promesas. Verso 27. Él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Él le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. A ti no te correspondía la bendición, pero la buscaste. Te has esforzado y has logrado tu objetivo. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Génesis capítulo 33, del verso 1 al verso 5. Israel significa príncipe de Dios. Jacob ya no regresa como el usurpador, como el mentiroso. El Señor redime su error, redime su pecado por su deseo de recibir la bendición. Escuchó la oración de Jacob y está viendo su lucha. Está viendo que su fe está luchando. La respuesta del Señor ante el miedo y el temor de Jacob. Alzando Jacob sus ojos miró. He aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Rachel y las 2 siervas. Puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Rachel y a José los postreros. Él pasó delante de ellos e inclinóse a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y Esaú corrió a su encuentro y abrazóle, echóse sobre su cuello y le besó, y lloraron. Alzó sus ojos, vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿qué te tocan estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. El único que tenía en su mente aquel recuerdo del odio y el deseo de su muerte era Jacob. Esaú, su hermano, ya ni se acordaba del pasado. Para Jacob esto era algo imposible, pero el Señor borra de la mente de Esaú el enojo, el odio, y aunque Jacob en su cabeza había creado historias de venganza, para Dios todo es posible. El Señor le tapa la boca a Jacob y cumple su promesa. Lo bendijo todos los días, no le faltó pan ni vestido. Lo regresa con bendición y prosperidad a la tierra de sus padres. Génesis capítulo 33, del verso 17 al verso 20. Cuando Dios nos demuestra su poder y su grandeza, como seguramente nos lo ha demostrado a muchos de nosotros,
incluido yo entre ellos, hermanos, y nos tapa la boca cuando nos responde de manera maravillosa. Solamente puede suceder esto. Génesis capítulo 33, del verso 17 al verso 20. Jacob se partió a Sucot. 33 del 17 al 20. Jacob se partió a Sucot y edificó allí casa para sí. Hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Vino Jacob sano a la casa de Sichem, que está en tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Compró una parte del campo, donde tendió su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Sichem, por 100 piezas de moneda. Erigió allí un altar y llamóle por primera vez en la vida de Jacob, el Dios de Israel. Hasta este momento, Jacob reconoce que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, también es el Dios de Israel. Aquí es donde se empieza a escribir la historia de uno de los héroes de la fe, porque a partir de este momento la vida de Jacob está completamente dirigida por nuestro Dios. ¿Dónde lo podemos ver? Cuando Jacob llama a José y a sus hijos para bendecirlos. Jacob ya escuchó que Dios le prometió la misma promesa que le hizo a Abraham, y que quizá él seguramente ni creía. La promesa se la hizo a Abraham, se la hizo a Isaac, pero cuando en aquel sueño él también escucha aquella bendición y aquella promesa, no se ve a un Jacob muy seguro. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac. Pero cuando está bendiciendo a los hijos de José, vea lo que sucede. Génesis capítulo 48. Génesis capítulo 48 del verso 1. Del verso 1 al verso 5 dice: sucedió después de estas cosas el haberse dicho a José: he aquí tu padre está enfermo. Ya están viviendo en Egipto. La próxima semana estudiaremos la fe de José. No se la pierda. Una historia muy hermosa, la vida de José. Pero para la fe de Jacob, para poder analizar la fe de Jacob al paso de los años, se le dice a José: he aquí tu padre está enfermo. Él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Se hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu padre, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y sentóse sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Ya no lo dice como si hubiera sido un sueño. Ya lo está viviendo y lo está experimentando, y está viendo que su descendencia se está multiplicando. Verso 4. Y díjome: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de pueblos y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad perpetua. Ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Los toma como hijos propios. Verso 15. Los toma como sus propios hijos porque los está incluyendo en la bendición. Verso 15. Y bendijo a José y dijo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres
Abraham e Isaac. Y además, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos mozos, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. La bendición llega a Jacob, cuyo nombre ahora es Israel, la pasa a sus hijos y a los dos hijos de José, y dice todavía el verso 20, aquí mismo de Génesis capítulo 48. Bendíjolos aquel día, diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, póngate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín delante de Manasés. Cuando Jacob está dando la bendición, primero a los dos hijos de José y después a sus hijos, la bendición está totalmente en torno al cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Israel. En este momento, hasta este momento, desde que levanta aquel altar y dice, el Dios de Israel, después de 20 años de peregrinar y hasta este momento en su vejez, la fe de Jacob ya no deja dudas de que ya no solamente creía en el Dios de Abraham y de Isaac, sino que le creía que sus promesas siempre se van a cumplir. Dice Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Verso 21. Y con este texto podemos nosotros quedarnos con este pensamiento. Fue pues por la fe que Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró estribando sobre la punta de su bordón. Verso 37, hablando de la vida de los héroes de la fe. Verso 39, hablando de la vida de los héroes de la fe. Verso 39, entre ellos Jacob, todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Jacob, solamente hasta que Dios se lo demostró, pero Jacob alcanzó el nivel de fe, creerle a Dios cuando el Señor nos demuestra su grandeza. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Empieza la historia de la casa de Israel. Jacob contado entre los héroes de la fe. Bendecimos a Dios que dentro de esas promesas está incluido el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Fuerte abrazo a todos nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga.